o más bien desde hace varios años, la clorhexidina se ha venido utilizando en dientes necróticos. Sin embargo, el hipoclorito de sodio ha ganado mucho terreno debido a que pues tiene alta eficacia en la eliminación de materia orgánica y en la eliminación de microorganismos principalmente, ¿no? Que es lo que se busca. Entonces, en esta ocasión vamos a compartir un poquito de conocimiento. Cualquier duda que vayan teniendo, con todo gusto, con toda confianza, pueden levantar la mano y vamos respondiendo o al final de la plática, ¿correcto? Entonces, para empezar, es bien importante que nosotros hagamos un buen diagnóstico del diente necrótico, ¿correcto? ¿Cómo vamos a diagnosticar el diente necrótico? Bueno, para empezar, se define la necrosis pulpar como la muerte y descomposición, que puede ser séptica o no séptica, del paquete vasculonervioso de nuestro órgano dentario. Esto consecuencia de la aparición de inflamaciones crónicas y agudas. ¿Sale? Actualmente está clasificada por la Organización Mundial de la Salud bajo el código K04.1 en la CIE 10, la cual la categoriza como una enfermedad del sistema digestivo. ¿Ok? Entonces ya no es un simple padecimiento, ya no es una simple complicación de la caries, ya es una enfermedad del sistema digestivo que debemos atender. ¿Ok? Ahora, en muchas ocasiones, principalmente a todos los que estamos, pues a lo mejor iniciando un consultorio o a lo mejor a los que ya tenemos tiempo, pero se nos llega a pasar a veces, porque pues ahora sí que dijeran por ahí, el que no comete errores es aquel que no trabaja. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una pulpitis irreversible de una necrosis pulpar? Bueno, principalmente una pulpitis irreversible, esto ya lo sabemos, nos da como principal síntoma un dolor que puede ser leve, pero es pulsátil, ¿ok? El pequeñín o el paciente va a referirnos que siente que el diente tiene un corazoncito adentro, ¿no? Está latiendo, cuando le da el dolor, siente esos latidos. El dolor va a ser agudo y siempre se va a presentar después de una exposición a estímulos, llámese frío, calor o dulce. Este dolor va a durar aproximadamente 30 segundos o más. Esto es un signo, o estos son un conjunto de signos que nosotros vamos a clasificar dentro de pulpitis irreversible, ¿correcto? Ahora, a diferencia de la necrosis pulpar, ¿qué nos va a presentar una necrosis pulpar? Bueno, principalmente, y eso es de ley, el paciente va a venir con un absceso o una fístula, ¿ok? Generalmente la necrosis pulpar no duele, sin embargo, puede haber casos en los que llega mamá, papá, y me traen al niño. ¿Sabe qué, doctora? Mi niño no tenía nada, pero el día de ayer empezó con dolor, justo cuando se acostó a dormir. Cuando ya nos íbamos a dormir, empieza con dolor y el dolor no desaparece hasta el día siguiente, ¿sale? Esos son dolores de mayor intensidad que pueden aparecer espontáneamente. A lo mejor le dolió ayer, hoy ya no le dolió, o a lo mejor le dolió hace 2, 3 días, que estuvo 3, 4 noches sin dormir, pero hoy ya no le dolió. Pero hoy ya viene nuevamente con la fístula, con el barrito, la postemilla que le llaman en algunos lugares, ¿no? Y generalmente, pues ya es un historial de dolor de bastantes días, ¿ok? Entonces, así es como vamos a diferenciar una necrosis pulpar de una pulpitis irreversible. Todo nuestro tratamiento se va a basar en el diagnóstico y en una correcta historia clínica, ¿sale? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder saber la causa de esa necrosis pulpar? Pues hay diferentes causas. Principalmente es la caries profunda. Nos llegan pacientes con estos casos, caries ya donde la corona clínica ya no existe o existe parcialmente. Estas caries profundas nos van a dar como resultado una necrosis pulpar, ¿ok? ¿Qué otra causa nos puede provocar la necrosis? Bueno, un traumatismo. En los peques es súper frecuente
que hay necrosis pulpar por traumatismos, generalmente en pacientitos de 3 a 5 años, que es cuando están en la etapa preescolar y es cuando generalmente tienen mayores accidentes, ¿no? Jugando, a lo mejor comiendo, ¿no? Que pueden llegar a causar golpes, no sé, con las paletas, cuando tienden a destapar, me han tocado casos que vienen que no, pues las piezas de Lego se ensamblaron, no las podía desensamblar, las mordió con los dientes para chisparlas y bueno, eso sucedió hace un año, pero ahorita me di cuenta que el diente se empezó a poner gris o que ya le salió un barrito, ¿sale? Eso es necrosis a causa de traumatismo. Y también una de las causas súper frecuentes en mi consultorio es pues a lo mejor hasta cierto punto puede hablarse de mala praxis durante tratamientos previos, ¿ok? ¿Qué hacemos durante tratamientos previos? Sobre todo en zonas donde no tenemos a lo mejor acceso a todas las facilidades diagnósticas para hacer un buen tratamiento. Bueno, a veces nos llegan con caries de este tipo, caries de la infancia temprana, caries de biberón, que nosotros a lo mejor le sugerimos al paciente, ¿sabe qué, mamá, papá, necesitamos hacer un tratamiento un poquito más invasivo, por ende un poquito más caro? Pero pues a lo mejor mamá y papá son de escasos recursos, ¿no? Entonces se opta por hacer tratamientos a lo mejor no tan invasivos que nos pueden llegar a irritar la cámara pulpar y a darnos como resultado una necrosis. Uno de los temas que actualmente se presenta es el uso de la técnica HAL. No sé si alguien la conoce, alguien la ha aplicado. La técnica HAL se refiere a colocar coronas de acero cromo sobre estas piezas cariadas sin quitar absolutamente nada, ¿sale? La técnica HAL lo que hace es básicamente tapar la caries, sellar herméticamente ahí y se supone que con eso detiene la caries. Hay casos en los que se puede aplicar, hay casos en los que definitivamente ya no es viable. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo el éxito de nuestro tratamiento va a recaer en un buen diagnóstico, en un buen historial clínico, para que nosotros podamos garantizar que nuestro tratamiento va a tener éxito. ¿Ok? Ahora, volvemos. ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a tener mi diente necrótico? Bueno, principalmente puede haber un cambio de coloración en el diente, ¿sale? Se puede ver gris, se puede ver amarillo, se puede ver marrón, o puede ser que no haya un cambio de coloración, simplemente se va a empezar a presentar sintomatología como dolor, inflamación, cosas por el estilo, ¿ok? ¿Qué otro síntoma tengo que verificar en mi paciente? Bueno, el paciente refiere dolor a la masticación. ¿Sabe qué? Hace días le dolió, me decía que ya no le duele, pero mi niño ya dejó de comer, doctora. ¿Por qué dejó de comer? Pues porque hay un dolor a la hora de tocar el diente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el niño? Nosotros como adultos nos duele, por ejemplo, un diente y dices, bueno, me duele del lado izquierdo, voy a masticar del lado derecho. Pero el niño generalmente, como sabe que al comer le duele, relaciona, no, pues si como me va a doler. Entonces, ¿qué hace? Deja de comer, ¿sale? Pues cuando ya tenemos un historial de varias noches de dolor, un cambio de coloración, una aparición de la fístula o un dolor a la masticación, ya estamos hablando de una necrosis pulpar, ¿ok? ¿Qué otro síntoma? Bien facilito. Nosotros vemos al paciente que ya trae cachetito de Kiko, ¿no? Ya trae cachetito de Kiko, pero la mamá dice, no, pues quién sabe, nunca me ha referido dolor. Pues no. A veces, pues también los papás son un poquito dejados y nos traen al paciente cuando ya está, pues, básicamente con una fistulota del tamaño de una pelota, ¿verdad? Pero bueno, entonces la inflamación es un síntoma de necrosis pulpar, ¿ok? Abscesos o fístulas
Si ya tiene un absceso, si ya tiene una fístula, ya es una necrosis pulpar, ¿sale? Ya no hagamos odontología, le llaman de caridad, odontología de caridad, ya no hagamos odontologías, ¿sale? Si ya viene inflamado, ya trae un absceso, a veces no vienen inflamados, pero traen el absceso. Entonces, si ya tiene una fístula por ahí que ustedes logran detectar, porque a veces las fístulas son pequeñitas, cuando están en su inicio son pequeñitas, ¿sale? Si no la logramos detectar, pues a lo mejor podemos equivocarnos, ¿verdad? Pero si yo detecto un punto que a lo mejor sangra, pero no está supurando pus, valga la redundancia, pues hay que verificar si es una fístula o es una simple herida, ¿ok? Ahora, bien importante, el diente necrótico generalmente no reacciona a estímulos de frío o calor, ¿sale? En ocasiones nos puede dar dolor, como lo mencionaba hace rato, debido a las fibras C de la pulpa del paquete vasculonervioso. Pero si nosotros hacemos pruebas térmicas, ya sea con EndoEyes o sea con una gutapercha caliente, nosotros no vamos a obtener respuesta. Entonces, si yo no obtengo respuesta, ya puse EndoEyes y el paciente no refiere dolor, ya calenté una gutapercha, la puse en el órgano dentario del cual estoy sospechando, la pongo en el órgano dentario y tampoco hay respuesta, ya estoy casi segura que es una necrosis pulpar, ¿ok? Son cositas básicas, pero que muchas veces pues se nos pasan, ¿no? Entonces, ya hablamos del historial de dolor, 3-4 días con dolor, el paciente generalmente viene o entra de esta manera, agarramos el cachetito llorando, es una necrosis. ¿Sale? Las fístulas, bien importante. Aquí tenemos la presencia de una fístula supermarcada, ¿sale? No logramos ver a lo mejor la caries, pero ya hay una fístula. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es? La fístula nos marca necrosis sí o sí, ¿ok? En otros órganos dentarios, la fístula apenas si se puede ver. Ejemplo, aquí yo veo una fístula, pero ¿alguien más ve otra fístula? ¿Alguien? Bueno. Gracias. Bueno, aquí hay una fístula supermarcada. Sin embargo, aquí yo logro ver que puede ser otra salida de la fístula. ¿Sale? Recordemos, igual que en los pacientes adultos, puede haber una o varias salidas de la fístula, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Yo estoy viendo que la caries ya destruyó la cara distal de mi primer molar, ¿sale? Sin embargo, si yo veo que mi segundo molar tiene un ligero cambio de color, ¿en qué me voy a basar para diagnosticar si es una necrosis o no? Para empezar, pues hay que checar sintomatologías, ¿no? Eso ya está bien definido. 2, recalcamos el historial clínico. Muchas veces, y se han dado muchos casos últimamente en el estado de Puebla, justamente por lo cual los papás a veces tienen miedo de traer al niño al dentista, ¿sale? ¿Qué pasa? No hacemos un historial clínico correcto. Entonces, si yo veo este diente grisáceo, yo puedo decir, híjole, la doctora me dijo que si hay un cambio de coloración es necrosis, ¿correcto? Pero a lo mejor yo no le pregunté a la mamá, ¿sabe qué mamá tomó algún antibiótico durante el embarazo? El niño tomó antibióticos o le administraron antibióticos durante pues su etapa neonatal, cosas por el estilo. Todo eso lo tenemos que verificar porque un cambio de coloración puede ser debido a antibióticos, principalmente tetraciclinas, y lo podemos estar confundiendo con una necrosis pulpar, ¿sale? Obviamente nos vamos a auxiliar de otros medios de diagnóstico que vamos a ver ahorita, pero pues aquí principalmente hay que ver el origen de la fístula, ¿sale? ¿Cómo vamos a ver el origen de la fístula? Bueno,
técnica básica, pero que a veces no se cuenta con ella, ¿sale? La radiografía. Yo tengo que ver mi radiografía y saber diferenciar qué es un tejido inflamado, qué es un tejido normal, dónde está mi caries, dónde se pierde la continuidad del esmalte, dónde se pierde la continuidad de dentina, si mi diente o mi órgano dentario deciduo tiene los ápices abiertos, o bien si ya mi órgano dentario permanente está avanzando y está reabsorbiendo esas raíces, ¿ok? Es aquí donde nosotros vamos a tomar la decisión de qué hacer, ¿sale? Aquí, por ejemplo, está súper bien marcada la caries, está muy marcada la conexión con la cámara pulpar. Aquí se logra ver una ligera inflamación, vemos que ya no hay trabéculas en esta parte, entonces sí es una necrosis, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, si no me levantan la mano, yo doy por hecho que hasta aquí vamos bien, ¿sale? Entonces, quedamos al principio que la necrosis puede ser séptica o aséptica, ¿ok? ¿Cómo la vamos a diferenciar? Bueno, la necrosis pulpar séptica o necrosis por licuefacción se le llama también. Esta se produce por la introducción de bacterias que nos van a provocar el exudado inflamatorio, o sea, la pus y las fístulas, ¿ok? Esta necrosis, por lo tanto, se va a producir por la presencia de caries y nos va a dar como resultado un dolor agudo e intenso, ¿ok? Todas las necrosis que nos dieron como resultado de caries nos van a dar un dolor agudo e intenso. Todos los dientes nos van a doler de igual manera, ¿sale? Ahora, la necrosis pulpar aséptica es la que se presenta ante un trauma, ¿sale? Es la necrosis por coagulación, se le llama, y esta es como resultado del bloqueo o la obstrucción parcial o total de la vascularización pulpar debido al trauma. Generalmente estos dientes no van a presentar dolor, sin embargo, con el paso del tiempo, puede ser meses, puede ser años, van a presentar un cambio de coloración y posteriormente una fístula, ¿sale? Entonces, básicamente nosotros tenemos que enfocarnos en cómo eliminar las bacterias del diente necrótico, ¿correcto? Es por eso que mencionaba yo hace un momento, el hipoclorito de sodio es el estándar de oro de la endodoncia y el estándar de oro de la odontopediatría en tratamientos pulpares, ¿correcto? Pero ¿por qué es tan importante hablar de este tema, doctora? Bueno, muchos de nosotros hemos cometido errores, hemos a lo mejor hecho una instrumentación incorrecta, un lavado incorrecto, debido a que al miedo o a la inseguridad de provocar un accidente con hipoclorito. Afortunadamente, a muchos no nos ha tocado. Desafortunadamente, a varios colegas, a lo mejor, a mí no me ha tocado, doctora, pero yo me enteré del caso de tal colega que fue conmigo a la escuela y ocasionó un accidente con hipoclorito de sodio, y a lo mejor no lo metieron a la cárcel, pero sí lo demandaron y tuvo que pagar las curaciones y tuvo que pagar la hospitalización del niño, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, muchas veces cometemos pequeños errores por ese miedo a irrigar con demasiada fuerza, a empujar el líquido del hipoclorito a espacios saponeuróticos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de tener una segunda opción como tratamiento durante nuestra práctica, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros del diente necrótico? Bueno, pues su microbiología, ¿no? Porque es lo que nosotros tenemos que eliminar para tener éxito en nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, en el diente necrótico, generalmente vamos a encontrar bacterias aerobias estrictas, bacterias anaerobias facultativas y macroaerofílicos, ¿sale? Dentro de las bacterias más importantes, nos interesa a lo mejor el Peptostreptococcus, las prebotelas, ¿no? Los actinomyces, y en el tercio apical generalmente vamos a encontrar Campylobacter, Eikenella y Capnocitofaga, ¿sale? Esto nada más es como un recordatorio.
todo esto se supone, pues, en general que ya lo sabemos, pero es un pequeño recordatorio para que nosotros lleguemos al punto de por qué me interesa saber si puedo ocupar el hipoclorito o si puedo ocupar la clorhexidina, ¿correcto? Entonces, vamos a encontrar diferente microbiología cuando nosotros tenemos un absceso periapical por primera vez a cuando nosotros tenemos un absceso que ya fue tratado endodónticamente, ¿no? Ya hicimos un tratamiento pulpar a esa muela, pero el niño regresó a los 2 o 3 meses, que sabe que, doctora, me acabo de dar cuenta que la fístula, la postemilla, el barrito que yo le vi la vez pasada que vine con usted, volvió a salir. ¿Por qué volvió a salir? Por una mala irrigación, por un mal instrumentado o un incorrecto, vamos a llamarle incorrecto, ¿no? Vamos a llamarle un incorrecto instrumentado, ¿sale? Una incorrecta irrigación. ¿Por qué? Porque pues me da miedo, ¿verdad? Si con un adulto me da miedo empujar el hipoclorito de sodio, pues imagínense con un niño, peor, ¿verdad? Ahora, entonces, la microbiología de abscesos periapicales que vienen por primera vez, llamémosle así, generalmente vamos a encontrar treponema dentícola, vamos a encontrar Tanarella forsythia, vamos a encontrar también Porphyromonas gingivalis, Prebotelas intermedias, Prebotelas nigrescens, Fusobacterium nucleatum, Eikenella corrodens y Porphyromonas endodentalis, ¿sales? Esas son las más comunes, son las que vamos a encontrar sí o sí. Pero cuando yo hice ya un tratamiento y fracasó, a lo mejor una vez, no fracasó varias veces, pero ya fracasó una vez, ¿qué bacterias vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar Actinomyces israelí, Enterococcus fecalis y Peptostreptococcus propinicius. ¿Alguien sabe por qué marqué el Enterococcus fecalis? ¿Alguien que me pueda compartir su conocimiento? Bueno, el Enterococcus fecalis lo marcamos, es bien importante. ¿Por qué? Porque esa bacteria nos va a sobrevivir en ambientes poco nutrientes, ¿sale? No importa que el diente o que el niño no se lave los dientes, no importa que yo haya hecho una obturación perfecta, si yo no instrumenté correctamente mis conductos, si yo no irrigué correctamente mis conductos o la cámara pulpar, esa bacteria va a florecer y nos va a provocar que nuestro tratamiento fracase, ¿correcto? Entonces, de ahí viene la importancia de saber qué tipo de bacterias voy a encontrar en mis conductos, ¿sale? O en mi diente necrótico. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Dime. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué otra cosa es parte del éxito en mi tratamiento? Bueno, el protocolo de aislamiento. ¿Alguien de ustedes trabaja en zonas rurales o trabaja con personas de escasos recursos o va a, por ejemplo, a atender pacientes a domicilio, pacientes con capacidades diferentes? ¿Alguien que trabaje en esas opciones? ¿Nadie? Ok. Bueno, ¿por qué es importante mi protocolo de aislamiento? Porque aunque yo haga una perfecta instrumentación, yo irrigué con hipoclorito al 2% por 30 segundos, yo activé el hipoclorito, yo vi que el hipoclorito se activó, pero yo detecté una fuga de saliva en mi dique. Entonces, puede ser que por ahí haya fallado el tratamiento, ¿correcto? Generalmente en odontopediatría y en tratamientos pulpares en adultos y en niños sobre todo, se indica o es súper importante realizar todos los tratamientos bajo aislamiento absoluto, ¿ok? Generalmente todos trabajamos con aislamiento absoluto, sin embargo, hay colegas, hay doctores que llegamos a trabajar sin aislamiento absoluto por diferentes causas. Llámese, no sé,
A lo mejor yo trabajé con un doctor, yo fui auxiliar de un doctor de 60 años que no usa aislamiento, que a veces no usa guantes, y pues sus tratamientos tenían éxito. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. ¿Sale? El hecho de utilizar un aislamiento absoluto nos va a disminuir el riesgo de que el paciente se llegue a tragar algo, llámese líquido de irrigación o llámese instrumentos. ¿Sale? Las limas son bien peligrosas, pero vamos a ver ahorita unas pequeñas excepciones. ¿Sale? El aislamiento absoluto, obviamente, como lo dije hace un momento, es el aislamiento más indicado, es lo más correcto para trabajar en la actualidad. ¿Ok? ¿Es útil en la mayoría de los pacientes? Sí. ¿Por qué en la mayoría y no en todos, doctora? ¿Alguien sabe por qué no es útil en todos los doctores, solamente, en todos los pacientes, perdón, solamente en la mayoría? Nadie, doctores, ya se me están durmiendo. Bueno, ¿por qué es útil solamente en la mayoría? En lo personal, yo he trabajado con pacientes de capacidades diferentes, ¿sale? He trabajado con pacientes autistas, he trabajado con pacientes con síndrome de Down y también me ha tocado trabajar con pacientes respiradores bucales. ¿Qué hacemos en los pacientes respiradores bucales? No podemos cubrir por completo la boca. ¿Por qué? Porque no nos va a poder respirar. ¿Sale? Es prácticamente imposible trabajar con aislamiento absoluto en un respirador bucal. Pacientes de 5 a 11 años que son respiradores bucales y que estamos corrigiendo ese hábito, a lo mejor ya lo estamos corrigiendo, pero todavía me respira por la boca, doctora. Entonces, ¿cómo le voy a hacer si no puedo poner un dique, pero necesito hacer una pulpotomía o una pulpectomía? Que aquí estamos hablando de pulpectomías. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues puedo utilizar aislamiento relativo. ¿Sale? Ahorita vamos a ver. ¿Es seguro el aislamiento absoluto? Sí, es seguro siempre y cuando nosotros sepamos manejar el nivel de perforación que vamos a hacer en el dique. ¿Sale? Los que manejamos, todos los que manejamos aislamiento absoluto conocemos el perforador de diques. Trae diferentes tamaños de agujeritos, ¿correcto? Si yo hago un agujerito demasiado grande para la muelita, aquí vamos a presentar fugas de saliva. Por lo tanto, si puede entrar líquido de afuera, también va a salir líquido de adentro. Entonces, vamos a tener un intercambio de saliva y de irrigador todo el tiempo de nuestro trabajo, ¿correcto? Entonces, sí es seguro siempre y cuando sepamos manejar, una, la perforación del dique, dos, las grapas. Aquí yo veo un pequeño error en la grapa, en la colocación de la grapa. En odontología pediátrica siempre se indica amarrar la grapa a nuestro arco de Young, ¿sale? ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de que mi paciente se vaya a tragar por accidente esa grapita, ¿correcto? Ahora, ¿es eficaz? 100% eficaz, siempre y cuando nosotros manejemos bien las perforaciones, las rasgaduras y todo lo que es pues el control de líquidos, ¿sale? El aislamiento relativo, ¿me puede servir en una pulpectomía? Sí me puede servir. Me puede servir en pacientes con capacidades diferentes, ¿sale? Llámese nuevamente, repito, respiradores bucales, pacientes con autismo que a lo mejor no me permiten taparles la boca porque ellos lo perciben como que les estamos tapando la boca, ¿sale? Entonces, sí lo podemos ocupar, sí. ¿Es seguro? También puede ser seguro, siempre y cuando nosotros hagamos un correcto manejo de nuestro portarrollos, ¿sale? ¿Es eficaz? Sí, con un adecuado control. ¿De qué? De todos nuestros líquidos. Tenemos que tener una succión lo suficientemente capaz de sacar saliva, de sacar el irrigador, llámese hipoclorito, llámese solución fisiológica, llámese clorexidina. Tenemos que tener una succión súper buena para que me logre mantener el campo seco, ¿correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Entonces, ¿qué otras formas de aislamiento podemos ocupar? Tenemos otra forma de aislamiento relativo, que es el Optragate,
la casa comercial Ivoclar, Optragate únicamente nos va a ofrecer separar tejidos blandos como los labios, pero tenemos que controlar todavía la lengua y tenemos que controlar líquidos, ¿ok? Y tenemos este otro tipo de dique que básicamente funciona como un dique, pues como un dique para aislamiento absoluto, ¿sale? Este dique es el Optidam de la casa comercial Kerr. Este tipo de dique trae pequeñas marcas para nosotros ya únicamente hacer la perforación a donde va, ya no nos va a quedar chueco el aislamiento, tenemos que ocuparlo con un arco de Young especial, no es el arco común, y pues igual, con grapa, ¿no? A final de cuentas es un aislamiento absoluto, que nos va a servir exactamente igual, ¿correcto? Entonces, vamos a lo bueno. El siguiente paso para nosotros tener un éxito en nuestro tratamiento de necrosis pulpar es la solución irrigante. ¿Qué busco yo en una solución irrigante? Bueno, para empezar tiene que ser una solución acuosa, ¿correcto? Esa solución acuosa me debe brindar limpieza o arrastre físico, es decir, me debe disolver todos los restos pulpares, ya sea vitales o necróticos, ¿ok? Por eso el hipoclorito es el estándar de oro en endodoncia o en tratamientos pulpares de odontopediatría, ¿sale? Entonces, esta es la principal característica que yo busco en mi solución irrigante. ¿Qué otra característica busco? Bueno, que tenga o que me sirva para limpiar las paredes de mis conductos. Tiene que eliminar todo el odio dentinario en los túbulos, en conductos laterales, en conductos, accesorios. ¿Por qué? Porque repetimos lo de hace rato. Si yo no hago una correcta irrigación de mi conducto, aunque yo haya tenido un buen tratamiento, un buen protocolo de aislamiento, yo ya hice, pues de entrada, un buen diagnóstico, ya hice mi aislamiento, ya hice mi instrumentación correcta. Si yo no aplico una correcta irrigación, esos túbulos van a quedar contaminados por lodillo. Ese lodillo va a estar ahí obstruyendo a lo mejor la obturación, obstruyendo la función de los antibióticos que nosotros ponemos intraconducto y no nos va a servir de nada nuestro tratamiento, ¿ok? Vamos a fracasar. ¿Qué otra característica busco yo en mi solución irrigante? Bueno, yo busco que mi solución irrigante sea antiséptica, que me destruya bacterias y que neutralice los productos de esas bacterias, ¿no? Yo quiero que mi solución irrigante me ayude a matar las bacterias, independientemente del antibiótico intraconducto que nosotros ocupemos. Yo quiero que mi solución irrigante me ayude. ¿Por qué? Porque a lo mejor con la lima, pues sí empujo el antibiótico, ¿no? Pero la solución irrigante, pues como al ser líquida, va a hacer que se active todo lo que está ahí y lo expulse, ¿sale? ¿Y para qué otra cosa me sirve mi solución irrigante? Bueno, necesito que lubrique los instrumentos para facilitar el paso y la capacidad de corte. Ahora bien, aquí tenemos el ejemplo de un diente permanente. ¿A alguien se le ha quebrado una lima en un diente temporal? ¿A nadie? Qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, a veces nosotros tenemos una muy buena irrigación, pero mi instrumento ya no está afilado. Conozco por ahí doctores que hacen instrumentaciones en endodoncia con limas que ocupaban cuando éramos estudiantes, ¿no? Y yo ya llevo 5 años ejerciendo y todavía tengo mi juego de limas de cuando estaba yo practicando. Bueno, entonces también hay que cuidar todo eso, ¿sale? Comprar un buen kit de limas. A lo mejor por economizar nos vamos por un kit de limas un poquito más barato, pero a lo mejor no tiene el filo necesario para que yo haga una correcta instrumentación. Entonces también todo eso me va a empujar a que yo fracase en mi tratamiento.
¿sale? Entonces, ¿qué busco? Que mi solución me ayude a lubricar, pero tampoco le voy a echar la bolita al hipoclorito, ¿verdad? El hipoclorito me salió mal en esta ocasión, doctora, porque hizo que rompiera yo mi lima. No, ahí fue un accidente, a lo mejor la lima ya estaba reutilizada, a lo mejor la lima que pusimos anteriormente no instrumentamos bien, no ampliamos bien, y la que sigue pues la rompí, ¿no? Porque la quise meter a fuerza. Entonces, también si yo no irrigo, si yo no irrigo correctamente, ¿qué va a pasar? Que mi lima no va a hacer su función correcta, ¿sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Correcto. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo de todas las soluciones irrigantes que podemos nosotros ocupar, ¿sale? ¿En qué nos vamos a fijar principalmente? La acción que tiene en el biofilm endodóntico, la capacidad que tiene para disolver el tejido, la capacidad que tiene para inactivar las endotoxinas de las bacterias, la capacidad que tiene para eliminar el barrillo dentinario, el potencial cáustico y el potencial alergénico, ¿sale? Es lo que nosotros mencionábamos hace un momento. El principal miedo de los doctores que trabajamos con pacientes pediátricos es causar un accidente con hipoclorito de sodio, ¿ok? Pero aquí vamos a ver algo bien importante. Vamos a comparar 3 de los irrigadores pues, principales o de los irrigadores que se utilizan actualmente. ¿Sale? En primer lugar tenemos al hipoclorito de sodio, aquí lo tenemos marcado, tenemos a la clorhexidina y tenemos al EDTA, ¿ok? Si nosotros si nosotros vemos el tipo de irrigador que es, aquí hay bastante diferencia, ¿sale? El hipoclorito es un agente liberador de halógenos, a diferencia de la clorhexidina, que es una biguandina, y del EDTA, que es un agente quelante. Entonces, la acción principal, para empezar, es totalmente diferente, ¿ok? Ahora, aquí, en la acción del biofilm endodóntico, vemos que el hipoclorito de sodio está al 100%, ¿no? ¿Nos va a quitar el biofilm endodóntico? Sí. ¿Qué va a hacer la clorhexidina? ¿Nos va a quitar el biofilm endodóntico? Sí. ¿Ok? Entonces, aquí ya va ganando puntos la clorhexidina, ¿correcto? ¿Qué va a hacer el EDTA? Sí nos va a servir, pero no tanto, ni siquiera como la clorhexidina, ¿ok? Entonces, el EDTA a veces se ocupa en niños cuando no queremos irrigar con hipoclorito, pero pues casi no se ocupa, ¿no? Generalmente es o hipoclorito o solución fisiológica. He escuchado por ahí que utilizan para irrigar y para desinfectar, ¿sale? Ahora, la capacidad que tiene para disolver el tejido, el hipoclorito tiene una supercapacidad, ¿sale? Si yo dejo el hipoclorito ahí 30 segundos, me va a disolver el tejido sin problemas. Sin embargo, la clorhexidina en este cuadro comparativo me dice que no me sirve para disolver el tejido necrótico, ¿sale? Entonces, aquí, pues así como que ya dudamos, ¿no? ¿Qué uso entonces? ¿Clorhexidina o hipoclorito? Si el hipoclorito me va a disolver todo el tejido que está muerto ahí. Bueno. ¿Cómo es la función en cuanto a su activación de endotoxinas? El hipoclorito me va a inactivar las endotoxinas de las bacterias sin problema. La clorhexidina también, ¿sale? La función prácticamente es igual hasta aquí, a diferencia de que la clorhexidina no me va a disolver tejido necrótico, ¿sale? A lo mejor me va a ayudar a barrerlo, pero no me lo va a disolver, ¿ok? Ahora, el hipoclorito, ¿qué me hace en el barrillo dentinario? Lo va a eliminar 100%. Aquí me menciona compuestos orgánicos, ¿sale? ¿El rodillo dentinario es compuesto orgánico? Sí. ¿La clorhexidina me va a eliminar el rodillo dentinario? No.
¿sale? Aquí, hasta aquí, podríamos decir, híjole, doctora, ¿sabe que la clorhexidina definitivamente no me sirve? Bueno, la diferencia entre eliminar o no el barrido dentinario es la capacidad que tiene el hipoclorito para disolver el tejido, ¿sale? Si yo hago una correcta instrumentación y una correcta irrigación, la clorhexidina me va a dar exactamente la misma función que me está dando el hipoclorito, a diferencia de que el hipoclorito yo lo deposito en el conducto y lo puedo dejar ahí sin siquiera tocarlo y me va a hacer esa acción, ¿sale? Pero la clorhexidina la tengo que depositar, tengo que instrumentar, tengo que activarla para que me haga esa función y nuevamente irrigar para que esa irrigación bote todo lo que yo estoy instrumentando, ¿correcto? Entonces, ahora, el potencial cáustico me marca dependiendo de la concentración. Generalmente el hipoclorito de sodio lo manejamos al 1 o al 2% como máximo. En odontopediatría se maneja casi siempre al 1%, justamente por el riesgo que yo quiero evitar de causar un accidente en mi pacientito pediátrico. ¿Ok? Sin embargo, se puede ocupar al 2%, se puede ocupar si yo estoy 100% segura de que no voy a ocasionar o que no voy a empujarlo a tejidos aponeuróticos, lo puedo ocupar al 2%, ¿sale? Y aquí la clorhexidina me va a hacer lo mismo, dependiendo de la concentración. Generalmente la concentración de la clorhexidina comercialmente siempre viene al 2%. Entonces yo ya no puedo incrementar mi concentración de la clorhexidina y me va a hacer exactamente el mismo efecto, ¿correcto? Puedo disminuir su concentración, sí, pero ya no la puedo aumentar, a diferencia del hipoclorito de sodio, ¿no? Que a lo mejor, dependiendo de qué tipo o de qué marca de hipoclorito de sodio manejemos, es si podemos a lo mejor aumentar el porcentaje durante la irrigación, ¿sale? ¿Es potencialmente alergénico? Sí, ambos son potencialmente alergénicos. Son pocos los casos que se han presentado con alergia a clorhexidina, pero sí se han presentado, ¿ok? Sin embargo, hasta aquí, hasta lo poquito que hemos platicado de la clorhexidina, es mucho menor el riesgo de ocupar clorhexidina que de ocupar hipoclorito, que es lo que yo busco como odontólogo pediatra, como odontólogo general, que trabajo con niños, ¿sale? Lo que yo busco es disminuir el riesgo de ocasionar accidentes o de provocarle alguna enfermedad secundaria a mi tratamiento, ¿sale? Hasta aquí vamos bien, nadie tiene ninguna duda. Todo bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿en qué me baso yo para decir que la clorhexidina me va a servir? Doctora, yo leí en un artículo que la clorhexidina sirve, pero no tanto. Bueno, la clorhexidina no es algo nuevo. En odontología se empieza a utilizar a partir más o menos de los años 90. Perdón, permítanme un segundo. Perdón. En odontología se empieza a ocupar a partir de los años 90. Sin embargo, muchos de nosotros, y no me dejarán mentir, muchos de nosotros durante la preparación pregrado no nos dicen o no nos dan la opción de ocupar clorhexidina intraconducto, sino que nada más para desinfectar la cavidad, por ejemplo, antes de hacer una obturación, llámese resina o amalgama, ¿sale? O alguna corona, es simplemente para desinfectar el órgano dentario por encimita, digámoslo así, pero nunca nos enseñan a que se puede ocupar de manera intraconducto, ¿sale? Y la clorhexidina, les repito, no es algo nuevo. La clorhexidina se empieza a desarrollar a finales de los años de 1940, principalmente para utilizarlo sobre la piel, para eliminar infecciones en la piel. ¿Y por qué nos sirve? Bueno, la clorhexidina presenta una afinidad hacia la pared celular de todos los microorganismos. ¿Qué nos va a provocar? Dice aquí, nos provoca la pérdida del equilibrio osmótico. ¿Alguien se acuerda de sus clases de microbiología? Bueno, la ósmosis es el intercambio de líquidos entre pues, la pared interna y la pared externa, ¿correcto? Entonces,
Como la clorhexidina se pega a la pared de los microorganismos, lo que hace es destruir esa pequeña membranita y básicamente hace que la membrana, las células de las bacterias, pues se desparramen, ¿no? Se revienten. Y eso hace, pues, que las bacterias se mueran. Entonces, esa es la función de la clorhexidina. Entonces, ¿cómo ven ustedes hasta aquí? ¿Nos va a servir o no nos va a servir? Bueno, hasta aquí lo que me dice la ciencia es que sí me sirve, ¿sale? ¿Qué otra cosa me dice la ciencia? Bueno, es eficaz contra microorganismos tanto gram positivos como gram negativos, me ayuda también contra las levaduras, me ayuda contra bacterias aerobias, bacterias anaerobias y bacterias facultativas. Entonces, me está cumpliendo con los requisitos que yo necesito para tener un éxito en mi tratamiento de necrosis pulpar. Sí, ¿sale? Me está indicando que me va a servir para todas las bacterias que vimos en las primeras diapositivas. Me está diciendo que sí me va a ayudar. ¿Por qué? Porque su función es destruir la membrana de las bacterias. Si yo destruyo la membrana de las bacterias, ya estoy del otro lado, ¿sale? Ahora, ¿qué otra ventaja me ofrece la clorhexidina? Bueno, me dice aquí prácticas clínicas, ¿sale? ¿A qué se refiere? Bueno, yo la clorhexidina tengo un amplio campo para aplicarla. Ya vimos, se empezó a desarrollar para la piel, actualmente se aplica o se usa en enjuagues bucales, es como que el boom de los enjuagues bucales para tratamientos periodontales. Y actualmente, de hace unos 5 o 6 años hacia acá, ha venido ganando terreno en cuanto a lo que es el uso intraconducto, ¿sale? Ya tenemos una segunda opción en la que podemos pensar cuando yo no quiero o cuando quiero disminuir más bien los riesgos a la hora de tratar a un paciente, llámese un paciente adulto o llámese paciente pediátrico, ¿sale? Entonces, ¿qué otras referencias científicas tenemos? Bueno, aquí les presenté algunas de las más importantes. ¿Se acuerdan que les dije que por qué nos interesaba el Enterococcus fecalis? Bueno, se supone que el Enterococcus fecalis sobrevive, ¿no? Bueno, no se supone, más bien está comprobado que sobrevive en ambientes, pues, que prácticamente ninguna bacteria sobrevive. Se puede alimentar, pues, de la nada y sobrevivir ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Enterococcus fecalis? Que sus factores de virulencia le van a permitir que forme biopelículas y que sea resistente a los tratamientos endodónticos. Por lo tanto, nos va a llevar al fracaso de nuestro tratamiento. También puede ser resistente a diferentes antibióticos que nosotros podemos poner intraconducto, ¿ok? Entonces, en la primera referencia vemos que Gómez y colaboradores comprueban finalmente que frente a la bacteria Enterococcus fecalis, el hipoclorito sódico al 5.25% era eficaz frente a la clorhexidina al 2%. ¿Qué veíamos hace rato? Dependiendo de la concentración de nuestro irrigante, es la función que nos va a dar. Entonces aquí, si se dan cuenta, el hipoclorito, les decía yo hace rato, el hipoclorito generalmente en odontopediatría se ocupa al 1%, máximo al 2%. Entonces, aquí la están comparando con la clorhexidina al 2%, pero el hipoclorito al 5%, ¿sale? Entonces, ¿me va a servir la clorhexidina, doctora? Sí me va a servir, ¿sale? Si yo hago una correcta instrumentación y una correcta irrigación, la clorhexidina me va a servir exactamente igual al hipoclorito de sodio, ¿sale? Ahora, en esta otra referencia me dice, haya mayor eficacia en la solución de clorhexidina que con el hipoclorito de sodio en las concentraciones mencionadas, igualmente al 5 y al 2%, pero con una acción más rápida de la clorhexidina. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo dejo el hipoclorito de sodio 30 segundos a 1 minuto, ¿no? Entonces, si yo pongo la clorhexidina el mismo tiempo, o a lo mejor nada más los 30 segundos, me va a dar exactamente el mismo resultado. Y no lo estoy diciendo yo,
¿sale? Estas referencias bibliográficas, les repito, tienen más de 20 años que están presentes, ¿ok? Que a lo mejor muchos de nosotros no lo sabemos, es diferente. ¿Por qué? Porque en las escuelas simplemente nos enseñan que el hipoclorito de sodio, híjole, es lo mejor y es lo que se tiene que utilizar sí o sí, ¿correcto? ¿Qué otra referencia bibliográfica tengo? Bueno, se comprueba el efecto antibacteriano de clorhexidina retenida en la dentina, y este efecto se mantenía a las 12 semanas de haberla aplicado, ¿ok? Aquí hay un poquito de controversia. ¿Por qué? ¿Alguien sabe qué pasa al utilizar clorhexidina demasiado tiempo? Nadie de mis colegas aquí. Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos clorhexidina mucho tiempo? A ver, adelante, doctora. ¿Se pigmentan los dientes? Exacto, exacto. Los dientes tienden a pigmentarse. ¿Sabemos por qué? No recuerdo. Ok, doctora, no se preocupe. Aquí venimos a aprender todos de todos. Igualmente, si alguien tiene algún punto de vista diferente al mío o alguna corrección, con toda confianza, adelante, por mí no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, aquí este punto lo vamos a dejar pendiente y se los voy a explicar en un segundito. Ahora, hay preparados, me dice aquí, hay preparados comerciales como Q-Mix de la casa comercial Dentsply que combinan EDTA, clorhexidina y un detergente. Aquí hay otro punto controversial, ¿sale? Es súper, súper, súper controversial porque ¿alguien de ustedes combina irrigadores? Agentes irrigadores, ¿alguien de ustedes los combina en su consultorio? ¿Los ha combinado alguna vez por curiosidad? Ya sea en niños o en adultos, ¿nadie los ha combinado? Bueno, ahorita vamos a ver por qué no se deben combinar, ¿sale? Y ahora me dice, frente al Enterococcus fecalis, hay mayor sustantividad que la clorhexidina al usar esta solución, ¿sale? Al 1 o al 2%, ¿ok? Entonces, aquí, este preparado ya viene con los agentes irrigantes combinados. Desconozco actualmente si todavía existe en el mercado, pero ya se ha logrado pues evidenciar todas las consecuencias de salud que tiene combinar agentes irrigadores. No se recomienda bajo ninguna circunstancia combinar agentes irrigadores, ¿sale? Si ustedes en algún momento lo han hecho, no lo digan, porque puede traer consecuencias graves, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué hago, doctora, si sigo sin confiar? Bueno, si yo no confío todavía en la acción de la clorhexidina, si yo todavía digo, híjole, le dudo porque a lo mejor es la primera vez que lo voy a ocupar, y eso me pasó a mí en algún momento. Yo, afortunadamente, tengo aquí unas coleguitas con las que sigo en contacto, que son odontopediatras, y me dice, ¿sabes? Bueno, le digo, ¿sabes qué? Se me presentó un paciente así y así, tiene una pieza que ya se trató endodònticamente, es una niña de 5 años, traía una fístula que abarcaba 3 órganos dentarios, pues lo primero que se hace, ¿no? Es drenamos la fístula hasta que ya no salga nada, se anestesia, se trabaja, se instrumenta, se irriga, dejamos hidróxido de calcio, no lo dejamos 10 días, lo dejamos 20 días, ¿sale? La paciente acude a una segunda cita a los 10 días, volvemos a lavar, volvemos a meter hidróxido de calcio, volvemos a tapar y la citamos en 10 días más. Nuevamente lavamos, desinfectamos, obturamos, listo, ya la dimos de alta. Pero a los 2 o 3 meses más o menos me regresa. ¿Sabe qué, doctora? Sigue con esta fístula. Ok, la revisamos, la fístula ya no es del mismo tamaño, ¿sale? Sin embargo, continúa ahí drenando pues pus, ¿no?
Entonces, ¿qué hago? Bueno, en ese momento yo desconocía totalmente del tema y me dice mi colega, ¿sabes qué? ¿Por qué no utilizas la clorhexidina? Ok, dije yo, clorhexidina, yo jamás había escuchado, porque incluso en los congresos no te mencionan o no te ofrecen esa opción, ¿no? Entonces yo dije la clorhexidina, pero la clorhexidina solamente la utilizo para desinfectar mi cavidad o mi órgano dentario previo a la obturación final. Bueno, me dice, no, pues la clorhexidina te sirve para esto. Ok, ¿qué hacemos? Vamos a buscar bibliografía y nos documentamos para saber si me va a servir o no. Entonces cito a mi paciente, pero como yo seguía desconfiando de si me servía o no, a pesar de todo lo que leí y a pesar de todo lo que investigué, bueno, ¿qué se hace? Se puede proponer o se puede hacer una irrigación con diferentes soluciones. Caemos a lo que les decía hace un momento, no se deben combinar, nunca se deben combinar las soluciones irrigantes, ¿sale? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si yo sigo desconfiando de la efectividad de la clorhexidina, bueno, voy a irrigar con la solución de hipoclorito de sodio al 2% o al 5%, si alguien la ha utilizado más alta, se puede utilizar, pero generalmente se indica máximo al 2%, 1% en pacientes pediátricos, ¿sale? Se irriga y se hace una activación pasiva durante 1 minuto, ¿sale? Ahora, ¿qué puedo utilizar después? Ya puse mi hipoclorito. ¿Qué hago? Lavo con solución fisiológica o incluso pueden ocupar a lo mejor agua purificada si no tienen solución fisiológica a la mano. Irrigo con solución fisiológica, lavo bien todos mis restos de hipoclorito de sodio. Ya que estoy segura que lavé a lo mejor 1 minuto, estoy irrigando, ya saqué todos mis restos de hipoclorito de sodio, bueno, entonces a lo mejor ya puedo irrigar con EDTA, ¿sale? Soluciones quelantes que se ofrecen también como alternativas. Está el EDTA principalmente, está el ácido cítrico, el ácido maleico, ¿sale? Cualquiera de estos tres, en estas concentraciones, se puede utilizar como un irrigante intraconducto. Se irriga y se activa pasivamente nuevamente por 1 minuto, ¿ok? ¿Qué hago después? Bueno, después viene mi clorhexidina. ¿La meto inmediatamente? No. Voy a volver a lavar, a quitar todos esos restos de EDTA, a irrigar con solución fisiológica, con agua purificada o con lo que ustedes ocupen, que sea una solución neutra, ¿sale? Y voy a eliminar todos los restos de mi segunda solución, ¿ok? ¿Qué viene al último? Puedo ya utilizar la clorhexidina al 2%. ¿Qué se hace? Se irriga, igual con nuestras puntitas de irrigación, con una jeringa que ocupemos especialmente para ese paciente, ¿sale? No cometamos errores comunes, que reciclo la jeringa y a lo mejor esta jeringa era de hipoclorito, pero ya se me vació y ahora voy a ocupar EDTA y ocupo esa misma. No cometamos errores que nos pueden llevar a desenlaces fatales, ¿sale? Entonces, ¿qué hago? Meto mi clorhexidina y la activo solamente durante 30 segundos, ¿ok? Esta secuencia de irrigación se puede utilizar si yo, como doctora, como doctor, sigo desconfiando de la efectividad de la clorhexidina. Si yo ya estoy 100% segura de que me funciona y de que me va a funcionar, a lo mejor no la he utilizado, pero confío 100% en lo que me dijo la doctora Rosa de la Aurora, ok, voy a ocupar clorhexidina. ¿Qué se hace? Bueno, ya que instrumenté, voy a irrigar con la clorhexidina, activo por 30 segundos, lavo nuevamente con clorhexidina, viene mi segunda lima, instrumentamos, activamos, activamos con la misma lima, acuérdense, vamos a ir activando, y se hace exactamente igual que si nosotros ocupáramos hipoclorito de sodio, es exactamente igual, ¿sale? A veces
podemos desconfiar y en lugar de 30 segundos, a lo mejor digo, no, pues mejor 1 minuto o 2 minutos, se puede. Nos va a dar exactamente el mismo resultado, siempre y cuando, recordemos, nosotros hagamos una correcta instrumentación y una correcta irrigación. ¿Qué ventajas tengo al ocupar la clorhexidina en lugar del hipoclorito de sodio? Bueno, si yo ya estoy ocupando la clorhexidina, ya no debo de tener miedo de que voy a empujar el líquido a espacios aponeuróticos. Obviamente tampoco se va a hacer con una fuerza excesiva, pero yo ya no debo tener ese miedo de que voy a causar una necrosis facial o de que voy a causar una reacción alérgica porque metí el hipoclorito a tejidos aponeuróticos, ¿ok? Entonces, yo ya tengo mi medición. Si mi conducto mide 12 milímetros, voy a meter esa punta de irrigación los 12 milímetros, o a lo mejor 11 si ustedes quieren, si ustedes no quieren a lo mejor dañar el ápice, ¿no? Entonces, voy a meter mi punta irrigadora a esos 11 o 12 milímetros y voy a irrigar con la fuerza necesaria únicamente para sacar el líquido, ¿sale? A estas alturas yo ya no debo de tener miedo de empujar el líquido a espacios aponeuróticos, porque la clorhexidina ya no me va a necrosar tejidos y me va a hacer exactamente la misma función del hipoclorito, ¿correcto? ¿Hasta aquí vamos bien? Adelante, doctora Marisol, dígame. Sí, tengo dos dudas. La Dígame. primera es sobre la agitación pasiva del hipoclorito y de la clorhexidina. ¿Eso Sí. lo hace a través de o con una punta ultrasónica o con algún otro pues activador? Y la segunda es, bueno, recuerdo, ya sabe, escuchar en algún otro lado que Dígame. si combinamos hipoclorito y clorhexidina, pues alguno de los dos se inactiva. Aunque entiendo su protocolo, la secuencia que utiliza el EDTA y ya sea cualquiera de esos otros irrigantes entre uno y otro. Pero aún así, bueno, digamos que esos dos irrigantes entre uno y otro evitan esa inactividad. Inactivación. Ajá, exacto. Sí. Eso. Ok. Bueno, en cuanto a la activación pasiva, sí, se puede hacer con una punta ultrasónica. Generalmente todos tenemos ultrasonido. Sin embargo, si no tenemos ultrasonido, la podemos activar a lo mejor mediante instrumentos rotatorios, ¿no? Se puede, siempre y cuando nosotros controlemos, la profundidad a la que nosotros metemos la lima, y dos, las revoluciones bajo las que nosotros activamos nuestro instrumento, ¿correcto? A eso se refiere la activación pasiva. Se puede hacer incluso con la lima manualmente si no contamos o si no queremos arriesgarnos a perforar mediante la activación de un instrumento rotatorio. Se puede hacer con la misma mano siempre y cuando nosotros pues hagamos los movimientos rotatorios, no sé si se alcanza a ver, movimientos rotatorios de nuestra lima. Mientras nosotros tenemos la lima adentro del conducto, vamos a hacer estos movimientos rotatorios si es que nosotros no contamos con un ultrasonido o no queremos a lo mejor utilizar instrumentos de rotación mecánica, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la inactivación de los irrigadores, bueno, si nosotros, por eso les mencionaba, si nosotros lavamos suficiente tiempo con la solución salina o con el agua purificada, nosotros evitamos que esos irrigantes pierdan su efectividad, ¿sale? Si usted quiere estar más segura, lo que puede hacer es secar entre cada irrigante. Esto es una irrigación final, ¿sale? No vamos a estar mezclando irrigantes mientras yo apenas voy a lo mejor con una lima 15, ¿no? Voy con una lima 15 a la 20 y hago mi mezcla de 3 irrigantes y de solución fisiológica, no. Podemos utilizar una sola, por ejemplo, a lo mejor yo quiero utilizar clorhexidina.
pero al final quiero utilizar hipoclorito. Entonces meto el hipoclorito, activo, lavo suficiente tiempo, por lo menos un minutito, con solución salina o agua purificada, lavo y a lo mejor seco con un conito para quitar el exceso de agua o de líquido y meto mi EDTA o mi clorhexidina, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Si se lava suficiente tiempo, por lo menos un minutito, se evita que, una, las soluciones se mezclen y dos, que pierdan su efectividad. ¿Correcto? ¿Sí disipé su duda? Sí, gracias. Gracias, doctora. Entonces, esta irrigación es esta secuencia, perdón, es la propuesta para irrigación final si ustedes no están 100% seguros de ocupar únicamente clorhexidina. ¿Sale? Recuerden que entre cada solución se debe lavar sí o sí, con solución fisiológica, con agua purificada, o pues ya incluso si ustedes manejan agua purificada en su unidad dental, pues a lo mejor hasta con la jeringa triple si es que no tienen con qué irrigar, ¿no? Pero sí se debe lavar entre cada solución. Lo indicado es que se haga con una punta de irrigación para que nosotros podamos sacar toda la solución y no la mezclemos adentro del conducto, ¿sale? Entonces, hablaba la doctora de que leyó que no se debe mezclar porque se pierde efectividad. Sí, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva de aquí adelante. Entonces, ¿cuáles son mis ventajas y cuáles son mis desventajas de ocupar clorhexidina? Bueno, las ventajas que yo tengo desde el principio, que es lo que yo buscaba, una, menor riesgo de toxicidad, ¿sale? Es muchísimo más fácil que yo provoque un accidente con hipoclorito a que provoque un accidente con clorhexidina. Con clorhexidina estoy 100% segura que voy a hacer mi tratamiento tranquilamente, que no voy a tener consecuencias, que mi paciente no se me va a empezar a necrosar, que no se me va a intoxicar y que no voy a tener a lo mejor una secuela legal al hacer un tratamiento que a lo mejor es pues sin intención, pero puede llegar a suceder, ¿sale? ¿Qué otra ventaja tengo? Como lo veíamos en el cuadro comparativo, el hipoclorito y la clorhexidina me van a dar un resultado prácticamente igual. Me van a eliminar las bacterias, sí, me van a eliminar el Enterococcus fecalis, que es el que más me importa porque es el que me va a llevar a que mi tratamiento tenga un fracaso, sí. Entonces, ahí pues ya la hice, ¿no? Ya estoy del otro lado. ¿Y qué otra ventaja me va a brindar? Me va a dar más seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo, hemos tenido angustia porque a lo mejor te tocó un paciente que no es cooperador y que lo aislaste y que le hiciste todo el protocolo, pero dices, híjole, no me dejó trabajar porque estaba llorando, porque estaba cerrando la boca, porque me estaba agarrando la mano, qué sé yo. Independientemente de las técnicas de control que tenemos con los niños pediátricos, tenemos a lo mejor esa angustia, ¿no? De, híjole, y si mi tratamiento no funciona, y si mi tratamiento llega a fracasar por X o Y razón, bueno, con esta opción de irrigante intraconducto, vamos a tener más seguridad de atender a los pacientes, de recibirlos y de ya no remitir a los pacientitos porque me da miedo trabajar con el hipoclorito de sodio, ¿no? Entonces, con esto ya pueden sentirse más seguros, doctores, de recibir a los peques en su consultorio. Ahora, ¿qué desventajas tengo? La clorhexidina es un poquito más costosa, sin embargo, a manera personal, considero yo que vale la pena invertir a lo mejor un poquito más si yo voy a estar con la seguridad de que mi tratamiento va a tener éxito sin arriesgarme tanto, ¿no? ¿Qué otra desventaja tengo con la clorhexidina? Bueno, hay un riesgo de pigmentación por la formación de precipitados que se pueden hacer al yo combinar soluciones irrigantes. Por eso les mencionaba hace rato. ¿Alguien ha tenido la curiosidad de mezclar soluciones irrigantes? A lo mejor no dentro de un órgano dentario que estamos trabajando, pero a lo mejor sí en un godetito. ¿Alguien ha tenido la curiosidad de en alguna pieza muerta? Nadie. Bueno, el combinar
soluciones irrigantes, principalmente clorhexidina, no es cierto, sí, clorhexidina e hipoclorito. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Va a ser se van a formar precipitados. ¿Qué son los precipitados? Se van a hacer como piedritas, básicamente, de coloración naranja, de naranja a tonos marrones. Esos precipitados van a tender a pigmentarme el diente. Una, porque la clorhexidina nos mancha los dientes porque tiende a unirse a las proteínas que existen en dentina y esmalte. Entonces, por eso es que cuando nosotros ocupamos clorhexidina por tiempos prolongados, nuestro diente se pigmenta porque la clorhexidina se une a las proteínas de nuestra dentina y de nuestro esmalte. Y esas manchas generalmente son un poquito difíciles de eliminar, ¿sale? Entonces, esa es una de las desventajas, ¿no? Que si yo no irrigo bien entre soluciones, mi diente va a mancharse. No es un 100% que se va a pigmentar, que sucede en el 100% de los casos. Sin embargo, si todavía tengo mucha materia orgánica dentro del diente y yo combino esos irrigantes por error, recordemos esto, por error, se nos puede llegar a pigmentar el diente de forma permanente, ¿sale? ¿Y qué otra desventaja tengo? A lo mejor tengo un mayor tiempo de trabajo. ¿Por qué? Hablábamos hace rato, ¿no? A lo mejor no confío 100% en la efectividad de la clorhexidina, pero, pues bueno, a lo mejor de 30 segundos lo voy a dejar a 1 minuto. Entonces, ya no me voy a gastar 2 o 3 minutos más de lo que me iba a hacer en mi tratamiento, ¿verdad? Entonces, es un ligero mayor tiempo de trabajo, pero, pues digo, poniendo en una balanza pros y contras, pues yo me inclino más a utilizar clorhexidina que a utilizar hipoclorito de sodio, ¿sale? Igualmente, viendo todas las bases científicas, sé y estoy segura que me sirve. Lo he aplicado en mis pacientes porque, pues, a lo mejor lo llegan a pensar, ¿no? Es que, pues, a lo mejor la doctora me lo está diciendo, pero ¿lo ha aplicado a sus pacientes, doctora? Sí, lo he aplicado a mis pacientes. Después de que me ofrecieron esa opción y empecé a investigar y vi resultados, lo empecé a aplicar a mis pacientes porque yo, por ejemplo, soy odontóloga general. No estoy especializada en odontopediatría. Sin embargo, por la zona en la que trabajo, yo trabajo mucho en zonas rurales donde hay difícil acceso a servicios médicos. Los pacientitos vienen a mí. A lo mejor de un paciente adulto yo recibo 5 pacientes pediátricos. Entonces, es bien importante actualizarse en base al campo laboral que tenemos, ¿sale? Y sí funciona la clorhexidina, recalcando. Entonces, para usar clorhexidina como irrigante hay diferentes opciones, ¿sale? Generalmente conocemos únicamente la clorhexidina que viene en jeringuita, que es la que ocupamos para desinfectar previo a la obturación final, ¿correcto? Pero hay diferentes opciones en el mercado. En México, de las opciones más económicas es la opción de la casa comercial Biarden, ¿sale? Esta solución de clorhexidina viene al 2%, ya viene lista para utilizarse y pues es digo, de fácil acceso, ¿no? Para nuestros bolsillos. Ahora, ¿qué otra solución de clorhexidina hay? La marca o el nombre comercial Génesis de la casa comercial Seiko. Esta es un poquito más fácil de encontrar, porque es más común por pues la amplitud que tiene la casa comercial Seiko, ¿no? Es un poquito más fácil de encontrar. Hay una ligera variación de precios, pero también estas dos son muy comunes de encontrar y muy fáciles de encontrar aquí en México. Esta, por ejemplo, de la casa de Biarden, que se llama Biar Clean Up, esa la pueden, si no la encuentran en sus depósitos dentales, la pueden comprar en línea. Hay diferentes depósitos dentales que te la ofrecen en línea y sí es de fácil acceso para nosotros.
Ahora, ¿qué otra marca? Esta marca que se llama Clorex, que por el nombre podríamos pensar que es hipoclorito de sodio, a lo mejor. Esta marca me parece que no es mexicana, pero también se puede conseguir. Todas las soluciones que yo les estoy presentando aquí son soluciones de clorexidina que ya vienen al 2%, ya vienen listas para utilizarse. Ya no tengo que hacer disoluciones para llegar al porcentaje que yo quiero, ¿sale? Ya nada más es cuestión de abrir, poner tu jeringuita, cargar tu jeringuita y con eso, ¿sale? Esta otra marca, también la pueden encontrar en México. Ahora sí que yo les presento las opciones para que ustedes busquen en el mercado, porque si ustedes buscan en Google la opción de clorexidina al 2%, les va a salir generalmente la jeringuita, ¿sale? Tienen como que rebuscar muy bien para que les salgan estas opciones de irrigantes, ¿sale? Entonces, ustedes pueden buscar cualquiera de estas dos, estas 5 opciones, perdón. Estas 2 son las más comunes, pero estas 3 también las pueden encontrar sin mayor problema, ¿ok? Entonces, hablábamos de no combinar irrigantes. Una, por la pigmentación, ¿no? Y 2, ¿por qué? Hablaba yo, el hipoclorito y la clorexidina nos van a formar un precipitado que por sus siglas se abrevia como PCA, que es la paracloroanilina, perdón. Este precipitado es de color marrón y es lo que nos va a pigmentar los dientes. Estos precipitados son como piedritas, les decía yo hace rato, son básicamente como si fuera un cálculo pulpar, pero es tóxico, ¿sale? Es potencialmente cancerígeno si entra en contacto con tejidos blandos. Entonces, volvemos a nuestras primeras diapositivas del aislamiento. A lo mejor a muchos doctores, pues a lo mejor lo pensaron, no me lo digan, pero lo pensaron. Que dijeron, híjole, esta doctora nos va a hablar de aislamiento cuando se supone que yo ya soy de posgrado, yo ya estoy ejerciendo desde hace quién sabe cuántos años, yo ya me sé todo de aislamiento. Bueno, si yo no aíslo correctamente y por error, remarcamos, por error, combiné estos agentes irrigantes, estoy provocando, que a lo mejor no va a salir al momento, pero estoy provocando una secuela demasiado importante en mi peque, ¿sale? Los pacientes son súper delicados y si en algún momento a lo mejor tenemos la mala suerte o la mala reacción, ¿no? De que ocurre un error y lo primero que haces es, híjole, bueno, ya tronó la boca a la doctora, ¿qué está haciendo la doctora, no? Hay pacientes que son súper especiales y si tú ya hiciste un error, lo que tienes que hacer, pues primeramente es lavar y succionar, ¿no? Tener una buena succión y si no estamos ocupando un aislamiento absoluto, pues tenemos que lavar súper bien nuestro campo operatorio porque ya pusimos en riesgo al paciente, ¿sale? Por eso les digo, no, o sea, si ya lo combinaron por error, remarquemos, por error, hay que tener, pues, cuidado de irrigar bien, lavar bien, porque hay pacientes, o doctores que desconocen lo que se puede generar al combinar soluciones irrigantes. Entonces, conscientemente nunca se deben combinar o mezclar las soluciones irrigantes. Puede pasar un accidente, sí, pero conscientemente nunca lo debo de hacer porque si no estoy, pues a lo mejor segura de lo que estoy haciendo, pues puedo provocar consecuencias graves, ¿no? Entonces, estos precipitados me van a obstruir los túbulos dentinarios. ¿Y qué va a pasar si yo obstruyo túbulos dentinarios? Bueno, a lo mejor voy a tener una desinfección ineficiente que me va a provocar que mi tratamiento fracase. Además de que, como lo mencionaba hace rato la doctora Marisol, se pierde la efectividad de los agentes irrigantes si yo los combino, ¿no? Pero esta es como que la
la señal de alerta más fuerte, porque puedo llegar a provocar enfermedades cancerígenas en mi pacientito, ¿sale? Si yo lo combino conscientemente. ¿Y qué me va a provocar? Pues me va a provocar una pigmentación permanente, que aunque yo a lo mejor aplique un agente que me va a volver opaco el diente, no voy a lograr quitar esa mancha, o si yo quiero hacer un blanqueamiento interno, no me la va a quitar, ¿sale? Entonces, eviten en medida de lo posible combinar agentes irrigantes. Si ustedes quieren hacer la secuencia de irrigación que propuse hace rato, se puede hacer siempre y cuando entre cada agente ustedes laven con solución fisiológica, ¿sale? Ahora, ¿qué otra combinación? El hidróxido el hipoclorito de sodio con el EDTA. ¿Qué va a pasar? Que va a neutralizar efectos. Ni me va a servir el hipoclorito, ni me va a servir el EDTA, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Pues el hipoclorito va a ser como si fuera agua, no me va a disolver la materia orgánica, no me va a desinfectar, va a ser como si, repito, como si yo estuviera irrigando con agua, si yo los mezclo. ¿Y qué va a pasar con el EDTA? Bueno, no me va a limpiar el nodillo dentinario, ¿sale? Ahí se va a quedar, es como si fuera agua. Entonces, de preferencia, eviten mezclar este tipo de soluciones irrigantes. Tengan siempre a la mano solución fisiológica. No es necesario que tengan mucho, pueden comprar una botellita que son de 250 mililitros, 200 mililitros, por ahí así, de solución fisiológica. Recuerden siempre no reciclar jeringas, ¿sale? Así como se han dado accidentes por el hecho de reciclar cartuchos de anestesia. Ejemplo, muchos colegas guardan o colocan hipoclorito de sodio en cartuchos de anestesia reciclados para poder irrigar, ¿no?, con la cárpula. Pero pues son prácticas que son demasiado riesgosas, van a poner en riesgo tanto al paciente como a nosotros legalmente, y pues si podemos hacerlo de la mejor manera posible, pues es lo más indicado, ¿no? No me reciclen jeringas, las jeringas para irrigar que traen las soluciones irrigadoras, para la redundancia, son jeringas muy parecidas a las de insulina, ¿no?, que traen sus puntas irrigantes de plástico y todo. Bueno, si ya se nos acabaron esas, podemos comprar jeringas normales de 3, 5 mililitros con su punta irrigante. De preferencia, si las van a reciclar las jeringas, no reciclen puntas. Si van a reciclar las jeringas, márquenlas, ¿sale? Ténganlas bien identificadas, porque si no, nosotros solitos vamos a echar a perder nuestro tratamiento. De nada sirve que yo haya hecho un aislamiento perfecto, una instrumentación perfecta, si a la hora de que yo irrigué, mezclé agentes y yo solita eché a perder mi tratamiento, ¿sale? Entonces, no combinen conscientemente y traten de evitar accidentes marcando bien sus jeringas, ¿ok? Ahora, como propuesta de obturación final, yo ya hice todo mi tratamiento, pues mi instrumentación, ya lavé, ya a lo mejor cité 2 veces a mi paciente porque era una fístula enorme, era una infección grande. Bueno, ya pues, ¿qué se propone? Para empezar a rellenar los conductos con una pasta biantibiótica, la más común es el Vitapex, ¿sale? Ya secamos bien el conducto, rellenamos con Vitapex. Hay otra práctica por ahí que hacen mucho, que es hubo un accidente últimamente que es una endodoncia o un tratamiento pulpar sin instrumentar, básicamente. Entonces, si ya hicieron todo su procedimiento, ya a lo mejor, híjole, me quiero ahorrar el Vitapex. No, pues ya no, ya hicieron todo bien. Rellenen bien lo que son los conductos pulpares, ¿sale? No por ahorrarnos un poquito de material vayamos a cometer errores fatales que nos pueden llevar incluso a la pérdida de nuestra cédula, ¿no? Entonces, rellenamos bien con el Vitapex. Yo estoy segura que desinfecté bien, ya sequé bien,
rellenamos los conductos. ¿Qué tenemos que hacer? Agregar el MTA para sellar completamente nuestros conductos, ¿sale? Podemos aplicar, en lugar de MTA, hay una pasta de hidróxido de calcio que es fotocurable, se puede ocupar también. Y finalmente, pues la reconstrucción, ¿no? Ya aquí, de acuerdo al criterio de cada doctor, pues se opta por una reconstrucción, puede ser con resina si es que la cavidad está pequeña, porque a lo mejor no fue por caries la necrosis, a lo mejor fue por trauma y yo únicamente abrí el acceso, entonces lo puedo solucionar con una resina, se puede. Hay infinidad de resinas en la actualidad que nos pueden brindar un excelente sellado y una buena, tienen un muy buen tiempo de vida, ¿no? O en su defecto, si ya hay una destrucción coronaria, pues se puede hacer a lo mejor un sellado con una corona de acero cromo, con una corona estética de circonia. A elección ya es, repito, al criterio de cada doctor. También debemos tomar en cuenta el bolsillo de los pacientes, ¿no? Hay muchos colegas que, pues, a lo mejor dicen, no, pues yo le voy a cobrar a lo mejor, pues, 1,000 y cacho, ¿no? Por sesión. Y a mí no me interesa si tiene para pagar, si ya vino, me los pagan, ¿no? También no hagamos, pues, ese tipo de prácticas. No, digo, no somos quien para poner precio al trabajo de los demás, pero también debemos ver el bolsillo de los pacientes, ¿no? Entonces, en cuanto a todo lo que es el uso de clorhexidina, pues de mi parte hasta aquí estamos llegando ya al final. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no sé, algún comentario que quisieran dar. Con toda confianza, yo soy toda oídos, como dije hace un momento, todos venimos a aprender de todos, ¿sale? Adelante, doctora Marisol. Jeje, otra vez yo. No se preocupe, adelante. Sobre el diagnóstico, Sí. doctora, que comentó que a veces realizan pruebas térmicas, pero Sí. bueno, no sé qué tan confiable o qué tan certeras puedan ser esas pruebas en niños, porque no sé si un niño pueda identificar entre si le duele, no le duele ante un estímulo térmico. No sé qué tan confiable es eso. Y mi otra pregunta es sobre el protocolo en el que creo que deja medicación intraconducto durante 10 o 20 días, es lo que entendí, con hidróxido de calcio. Ajá. Pero esto es en casos donde está persistente el proceso infeccioso o siempre en necrosis pulpar. Ok, correcto. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? Todo depende mucho de la edad de nuestro paciente, ¿no? Si usted es odontopediatra o es odontóloga en general, por lo regular, los pacientes más pequeños que nos llegan son de 3 años, 2 años y medio, así ya máximo, exagerándolo, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes muy pequeñines, a veces no saben diferenciar el dolor de un diente a otro, ¿no? Las pruebas térmicas realmente son un auxiliar. Si nosotros únicamente nos basamos en pruebas térmicas, podemos hacer un mal diagnóstico. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar además de las pruebas térmicas? Pues una, la presencia de fístula. Generalmente cuando el diente está necrótico siempre va a traer fístula, ¿sale? Si yo sospecho que un diente a lo mejor está doliendo, pero todavía no hay fístula, a lo mejor todavía no llega a la necrosis, apenas está en una pulpitis irreversible, ¿sale? ¿Que nos va a dar como resultado la necrosis? Sí, pero a lo mejor para diagnosticar una necrosis por trauma, pues únicamente me puedo basar en la coloración y en la radiografía.
No, si yo, mi pequeñito, mi paciente tiene 2 o 3 años y todavía no me sabe diferenciar bien o no es un paciente cooperador, debo, pues, enfatizar en los síntomas o en los signos, más bien en los signos de la coloración del diente, de a lo mejor si le duele a la percusión. No vamos a hacer, acuérdense que para manejar niños tenemos que empatizar mucho con ellos, ¿sale? A la primer cita muy pocos se dejan trabajar, pero tenemos que empatizar mucho con ellos, platicar mucho, hacer pequeños juegos para que ellos nos aprendan a diferenciar, ¿sale? Vamos a tocar este diente y a lo mejor tú me dices qué siente este diente, ¿siente cosquillitas o siente un pellizquito? Ah, bueno. Entonces, si ya el paciente nos empieza a diferenciar, pues ya es muy fácil. Pero si no, pues nos vamos a ubicar más bien en el cambio de coloración, en si mi paciente viene con inflamación o si mi paciente viene con fístulas, ¿sale? Acuérdense que los auxiliares de diagnóstico está las pruebas térmicas. Es un auxiliar, pero no nos vamos a basar únicamente en ello, ¿sale? Si tenemos dudas, hay que fijarnos en el color del diente y en si tenemos abscesos o fístulas cercanas. ¿Por qué? Supongamos que a lo mejor este diente que estamos viendo, que estoy marcando, no tiene esta caries, ¿sale? Supongamos que no tiene esta caries, pero aquí yo veo una fístula. Dices, híjole, ¿de dónde viene esa fístula? Bueno, hay que ver los dientes cercanos. Si yo veo un diente, a lo mejor este está blanco, gris. ¿De dónde viene la fístula? Del órgano dentario que tiene una coloración diferente, ¿sale? Y es por eso que también debemos hacer un buen historial clínico. Si yo veo un diente gris, pero a lo mejor todavía no tiene fístula, pero el paciente tiene dolor, híjole, tenemos que a lo mejor hacer un poquito preguntas más profundas, más específicas, para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico, ¿sale? Esa duda está disipada y vamos con el hidróxido de calcio. ¿Sí disipé esa duda? Sí, gracias. Perfecto. El hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es una de las medicaciones intraconducto, por así decirlo, más básicas. Generalmente en una necrosis pulpar, que es, vamos a ver, una necrosis pulpar que fue debida a bacterias, o sea, que traía caries el niño y por eso se desarrolló la necrosis, yo generalmente dejo medicación intraconducto por 10 días. Se puede dejar por más días cuando ya es una infección recurrente o que ya el paciente a lo mejor a todos nos ha tocado que viene un paciente con antecedente de 5, 6 meses, a lo mejor hasta años, ¿no? 1 o 2 años. Es que le dolía hace mucho tiempo, pero ahorita lo que me preocupa es que le salió un barrito. Bueno, cuando ya son infecciones crónicas, que puede llegar a suceder, cuando ya son infecciones crónicas, a lo mejor sí se lleva un poquito más de tiempo, pero sí es básico el hidróxido de calcio. ¿Cómo se prepara? El hidróxido de calcio generalmente viene en polvo. Lo puede preparar a manera de pasta, tiene que quedar en una consistencia como si fuera el cemento para endodoncia, una consistencia cremosita. Lo puede preparar con solución fisiológica o con un poquito de anestesia, sin mayor problema. Se coloca intraconducto, con una lima 20, 25, la podemos colocar intraconducto, la dejamos, generalmente son 8 días, yo la dejo 10 días, se deja 10 días, si vemos que la infección todavía no cede, la volvemos a lavar, instrumentamos, lavamos, volvemos a meter medicación intraconducto y lo dejamos otro lapso de tiempo, ¿no? Acuérdense siempre cuando ponemos medicación intraconducto debemos poner un pequeño algodoncito con esa misma medicación en la cámara pulpar, un pequeño algodoncito y encima poner ya nuestra pasta provisional, ¿sale? Llámese Cavid o cualquier otra marca que ustedes utilicen, ¿ok? En pacientes pequeñines nunca o casi nunca se deja el conducto o la cámara abierta, a diferencia de los pacientes adultos, ¿no? Que podemos dejar a lo mejor una cavidad abierta para que el paciente vaya cambiando el algodón. Son prácticas
muy antiguas, pero son eficaces. Va a ir cambiando el algodón, entonces en los pacientes pequeñines no. En los pacientes pequeñines se mete intraconducto el hidróxido, un algodoncito igual con hidróxido de calcio y encima tu pasta provisional, lo citas en 10 días y ves. Si la infección ya se dio, ya puedes lavar, puedes hacer la instrumentación completa y proceder a la obturación final. ¿Ok? ¿Duda resuelta? Sí, gracias. Gracias a ti. Y tengo una última. Claro, claro que sí, dime. ¿En dónde compró o compra la clorexidina de Viarden? La clorexidina de Viarden, mira, en línea está disponible. Hay un depósito dental que se llama Rasix, algo así. Rasix, lo puedes buscar en Facebook. Sí. Ahí manejan ese tipo de clorexidina. Ok, gracias. Sí, gracias a ti. ¿Algún otro doctor que tenga algún comentario, alguna duda? Todos estamos aquí para aprender de todos. Bueno, pues adelante. Gracias a usted. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, pues yo les agradezco